Padre, gracias por este tiempo en el que podemos estar ahora abriendo tu palabra. Y también te ruego por las maestras, Señor, para que les ayudes y les des mucha gracia para explicar a los niños chiquitos tus verdades, Señor. Hacen una gran labor y lo hacen muy bien, Señor. Así que síguelas bendiciendo. Sabemos que es por tu gracia que lo hacen así de bien, Señor. Igual aquí te damos gracias porque tenemos tu palabra en nuestro idioma y en varias versiones que podamos leerlas y entenderlas, Señor. Ayúdanos a ser entendidos en tu palabra, Señor, que podamos comprenderla bien y sobre todo que esto podamos aplicarlo, Señor. Ayúdame ahora en especial a explicar tu palabra y que podamos juntos adorarte, Señor, por medio de nuestra conducta, nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos, así como dice tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bueno, tengo primero que darles una noticia. Hoy yo no iba a predicar, me iban a cubrir, pero el hermano que venía, pues está del otro lado, entonces se le hizo imposible. No tenía en sí nada preparado, pero sí, porque hemos estudiado mucho los que venimos los miércoles, ¿no? Hemos estudiado este pasaje y ya lo entendemos, ¿no? Entonces voy a agarrarme de ahí, voy a predicar ese pasaje y pues bueno, vamos a sacar nuestras conclusiones, ¿no? Entonces quiero que me acompañen. Ale, ¿puedes prender las luces, por favor? Quiero que me acompañen a Santiago, por favor, todas. Ajá, gracias. Santiago, por favor. Santiago capítulo 3. Bueno, quienes han venido los miércoles, no se les hará extraño este pasaje. Y está muy bueno, muy bueno. Santiago capítulo 3. Bueno, y cuando me refiero a bueno, me refiero a que está potente, ¿no? Que tiene está cargado de mucha enseñanza, que puede ser de mucha edificación, ¿verdad? Entonces, Santiago capítulo 3, voy a leerlo ahora lo voy a leer en la NBLA, ¿sale? Santiago capítulo 3, versículo 13, ¿ya están ahí? Bien, dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Bueno, entonces este es el pasaje que vamos a estar viendo. Y también por cuestiones de la urgencia del pasaje, lo que vamos a estar haciendo es, primero, antes que nada, entender qué es lo que significa, ¿sí? Y después de eso vamos a ver las aplicaciones y las conclusiones, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar cuando dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Ahora, cuando se refiere a quién es sabio y entendido, Santiago suele hacer este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, vamos a capítulo 1, ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 26. Santiago capítulo 1, versículo 26, ¿qué dice? ¿Alguien que lo quiera leer? Sí. La religión del mal es vana. Ahí está. Entonces,
ese tipo de preguntas que Santiago hace, las hace para que nosotros, o los que leamos, o los que a los que les escribió, puedan estar reflexionando. Es como que, yo soy cristiano. Y Santiago puede decir, sí. Entonces, si haces esto, pues reflexiona, ¿no? O si alguno, por ejemplo, en este caso que dice, si alguno se cree religioso entre ustedes, fíjense lo que va a decir, y no refrena su lengua. Mira, pues, creo que me llama. Y no refrena su lengua, entonces es como, si te dices cristiano y no puedes refrenar tu lengua, a ver, entonces, chécale, ¿no? O por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 14, también, eso es algo muy similar. Santiago 2:14. Santiago 2:14. ¿Qué dice? No, perdón, es el capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, perdón? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, una pregunta similar, ¿no? Es como que, oigan, ¿te dices cristiano? Sí, porque es lo que está diciendo, ¿no? ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, ¿no? Entonces, estas preguntas Santiago las hace para que el cristiano pueda estar reflexionando, porque la verdad es que, como lo sabemos, este cristiano puede estar equivocado. Esta persona puede estar equivocada de ser cristiana. ¿Sí o no? ¿No? Ya hemos comentado el pasaje de Mateo 7, ¿no? Las personas que en Mateo 7 llegan al cielo estaban segurísimas, no tenían ni la menor duda de que eran cristianos. Y Jesús les dice, aguas. No todo el que me dice cristiano es cristiano, no todo el que me dice Señor es Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que estaban segurísimos que eran cristianos? Porque están discutiendo con el Señor. De que nosotros hicimos muchos milagros, nosotros expulsamos demonios y nosotros hicimos, ¿qué más? Otra cosa por ahí. Entonces, Jesús les dice, no, yo no los conozco. Entonces, pero lo que rescatamos de ahí es que ellos estaban totalmente seguros. Entonces, nosotros podríamos decir, estamos totalmente seguros, ¿no? ¿Sí, no? Deberíamos estar seguros, por así decirlo, pero, ¿está bien estar 100% seguros? Y tener esa seguridad en nuestro propio entendimiento, por así decirlo. No, porque podríamos estar equivocados realmente, ¿no? Profetizamos, excelente, gracias. Entonces Santiago hace este tipo de preguntas como si alguno se cree religioso o de qué aprovecha si alguien dice que tiene fe. Y entonces Santiago hace esta pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, y podríamos decir, pues es que si yo les preguntara, a ver, ¿alguien es sabio y entendido? Muy posiblemente no me levanten la mano, ¿no? ¿Por qué? Podemos decir, es que sería muy orgulloso de mí decir que soy sabio y entendido, ¿no? Yo tampoco levantaría la mano, porque también creo que me hace falta mucho, ¿no? Sin embargo, entonces diríamos, pues este pasaje no es para mí. El punto es que realmente en la práctica sí nos creemos siempre muy sabios y entendidos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando alguien les pregunta algo, ¿cuántas veces dicen no sé? Ya sea un consejo, ya sea una forma de hacer las cosas, ya sea cualquier opinión. Siempre estamos contestándole. Generalmente no nos quedamos callados, ¿verdad? Siempre tenemos algo que opinar. Siempre tenemos algo que decir, ya sea de Dios o no. O sea, como cristianos nosotros generalmente siempre tenemos algo que decir acerca de Dios, ¿no? Entonces, yo diría que no siempre nos sentimos como muy humildes, ¿no? Sino que más bien, yo creo que en la práctica, creo que siempre nos consideramos muy sabios y entendidos.
porque siempre tenemos algo que decir, opinar, y nuestras formas generalmente son las mejores, ¿no? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Entonces este pasaje creo que es para nosotros también. Entonces, vean este pasaje como una oportunidad para comparar su cristianismo. Ahora, generalmente comparamos nuestro cristianismo con otros cristianos, ¿sí o no? Solemos hacer eso, es muy normal. Vemos aquí en la iglesia, vemos a un cristiano y decimos, porque siempre hay cristianos o más maduros o menos maduros, siempre, siempre. Entonces, generalmente, ¿con quién nos vamos a estar comparando? Generalmente con el más inmaduro. Entonces vamos a decir, yo estoy más o menos bien, ¿no? Pero el llamado de Santiago no es que nos comparemos con un cristiano, ya sea maduro o inmaduro, es que nos comparemos todo el tiempo con la palabra. Como dice también en Santiago 1, que la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? Entonces es como siempre estarnos comparando con cómo nos vemos, como si fuéramos perfectos, ¿no? La palabra de Dios siempre está esperando que el cristiano sea perfecto. Entonces podemos usarla así. Vemos la palabra de Dios como un reflejo y entonces podemos ver nuestras fallas y serían muy buenas exhortaciones cuando nos vemos y decimos, yo debo ser mejor, debería ser mejor, debería estar más avanzado, ¿no? Bien. Y entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Esta pregunta podríamos formularla de otra manera para entenderla mejor. Es como decir, quien diga que es sabio y entendido, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Vamos a seguir leyendo. Santiago 3. Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, a ver, cristianos, si alguien dice que es aquí sabio y entendido, aunque no lo diga, pero en la práctica lo hace, entonces, que demuestre por su buena conducta permítame. Ya. Entonces que demuestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bien. ¿Cuál es el medio por el que vamos a demostrar que sí somos sabios y entendidos? La conducta, y la conducta son obras, son acciones, son pensamientos, son actitudes. ¿Sí? Todo eso está dentro de obras. Se va a demostrar por medio de la buena conducta. ¿Y qué tipo de buena conducta es? Ahí dice algo muy específico, ¿no? No dice buena conducta, de hecho, dice en sabia mansedumbre. La palabra clave aquí es mansedumbre. ¿Se acuerdan los que venimos a estudiar los miércoles qué significa mansedumbre? Aquí. El caballo la fuerza del caballo lo tiene, pero cuando lo amansan no se le pierde su poder. Sí, sino cómo es. Manso, Exactamente. Manejable, tranquilo. No da patadas. Exactamente. El carácter es básicamente esta palabra mansedumbre significa dulce, pacífico, ¿sí? Entonces le digo que es una palabra clave porque a veces aunque sí está relacionada, no pensamos en la mansedumbre como un carácter dulce, ¿no? Solamente es como que no pelear, ¿no? Como, pues, sí, pero a lo mejor ese no pelear, por ahí existe una queja, ¿no? Pero ni siquiera es queja, sino es dulce, ¿no? Bien, sí. Dice Jesús que sean como Él, ¿no? Que es manso Sí. y bueno de corazón. Sí, O sea, si nos damos cuenta, en algún momento dice dijo traer 12 legiones de ángeles, hacer lo que yo quiera. Pues no lo veo. exacto. Todo el poder del universo, pero no lo quiero hacer. Sin embargo, eso se queda en el... Miren, una cosa es no hacerlo.
Por ejemplo, hay un pasaje donde dice Pablo, el que robaba, no robe más, sino que ¿qué? Sino que trabaje con sus manos para que dé. Entonces, a veces el que nos digan debe ser manso, es bueno, me debo tranquilizar, ¿sí? Pero ese carácter solo quitas lo negativo, pero no das nada positivo, ¿sí? Entonces debemos ir más allá, y el carácter positivo de la mansedumbre es la dulzura, donde aunque Jesús no llama a sus 12 legiones de ángeles, es misericordioso, ¿no? Ese es el carácter positivo de la mansedumbre, donde dice, yo no voy a quebrar la caña cascada, ni voy a apagar el pabilo humeante, ¿no? O sea, una velita que ya está ahí tambaleando, yo no la voy a apagar, ¿no? Entonces, digamos que es como quitar lo positivo y dar más, quitar lo negativo y dar algo positivo, ¿no? Ahora, en cuanto a la palabra sabiduría, sí tengo algo que decir, porque creo que estamos acostumbrados quizás a pensar en la sabiduría como algo mental, ¿no? Como, o sea, generalmente, ¿quién es alguien sabio? ¿No? Alguien que me podría decir, ¿no? Alguien que conoce mucho, alguien que entiende mucho, alguien que piensa mucho en las cosas y medita mucho, ¿no? Pero la sabiduría en sí no se queda aquí. La sabiduría, si no se actúa, de hecho es necedad. Y de eso está plagado Proverbios. O sea, si sabes hacer bien y no lo haces, ¿qué dice? Es pecado. O sea, eso no es sabio, ¿no? Entonces, juntando todo esto, cuando habla de la sabiduría en mansedumbre, habla de una conducta. ¿Y qué hablamos de conducta? De forma de ser, ¿no? Forma de hacer, forma de ser, forma de llevarnos unos con otros. Entonces, habla de acciones, habla de formas en las que nos vamos a relacionar con la gente, ¿sí? ¿Y cómo debe ser esa forma de relacionarnos con la gente y de actuar? En sabia mansedumbre. O sea, una conducta activa, dulce y pacífica. Eso es lo que quiere decir esto. Una conducta activa, dulce y pacífica. Es como el matrimonio, ¿no? Si me hace enojar mi esposo, entonces dejo de hablar y ya me creo más. Pero no, la cosa es perdonar y aplicarlo. Exacto. O sea, no es solamente quedarme como si nada y, bueno, ya me hizo ya. No, sí, es como ir hacia allá, a mostrar bondad, exactamente. Eso es ser manso. Después en el siguiente versículo dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal, bueno, en la Reina Valera también puede decir contención, ¿no? Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Ahora, fíjense lo que está diciendo Santiago. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Si alguien de aquí se cree sabio y entendido cristianamente, ¿sí? Así como podría decir, podría haber en la iglesia, pensemos en una iglesia grande, ¿no? En una iglesia de esas de 300 personas, donde de repente alguien se crea muy sabio y entendido y quiera ser maestro, quiera ser consejero y rangos de donde estás yendo a personas, ¿no? Generalmente esas personas son las que se creen sabias y entendidas, o las que entienden que Dios les ha dado sabiduría, ¿no? Entonces dice Santiago, si alguien se cree así, pero tienen celos amargos y ambición personal, no sean arrogantes, dice, y no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Ahora, quiero ver estas dos palabras porque están interesantes. Cuando hablan de celos amargos, ¿de qué estará hablando? De que lo que deseas del otro te hace estar infeliz. Ok. Cuando deseas lo que tiene el otro, lo que sea. Sí. Ya sea hasta mujer o hasta dinero, Sí. o hasta fama, que te causa una insatisfacción. Sí, exactamente. Y eso te va amargando, ¿sí?
Ahora, uno de los miércoles hablamos de las divisiones de las iglesias, ¿no? Y generalmente empiezan por esto. Hay algo en uno de los pastores o uno de los líderes que hace que empiece aquí adentro algo, ¿sí? Ya sea celo porque a él sí lo ven, a él sí lo aman, a él sí le llevan de un postre o algo así, un regalo. A él sí lo respetan, ¿no? Y entonces ese líder o esa persona, no tiene que ser líder, ¿eh? Esa persona empieza a albergar algo en su corazón que dices, aguas, ¿no? Y entonces se empieza a amargar el corazón. Y Hebreos dice, aguas con la amargura, sácalo de raíz, sácalo. Pero si dejas que crezca la raíz de la amargura, eso va para adelante, ¿no? Ahora dice también contención, o creo que es mejor traducido ambición personal. Cuando hablamos de ambición personal dentro de un contexto de iglesia, ¿a qué nos estaremos refiriendo? A lo mejor quiere liderazgo sobresalir sobre los demás. Sí, ok. Ese es un aspecto. Ajá. Un beneficio propio. A lo mejor quiere que, como le está diciendo, si está celoso de esa cosa que naturalmente le hacen a otros líderes porque quizás trabajan bien, ¿no? Esta persona quiere hacer las cosas para que le den eso a él, ¿no? Puede ser. Y les digo, eso pasa mucho desgraciadamente. Ahora, la palabra ambición personal es una sola palabra. Contención es una sola palabra en griego. Y lo que significa es como hacer facciones, como hacer divisiones y separación, ¿sí? Con tal de agarrar esto. Es como si alguien juntara a un grupito de personas y empezara a enseñarles a ellos, o empezar a orar con ellos especialmente, solamente como ambición personal, querer jalarlos, ¿no? Y como les digo, pasa hermanos, y es muy feo. Y entonces esto se empieza a dividir, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los caracteres, o es un tipo de carácter que dice Santiago, si esto tienes, dice, una es arrogante. Es arrogante. Si tienes este carácter y dices que eres sabio y entendido, eso es arrogancia. Y estás mintiendo contra la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo debe ser el creyente? ¿Cómo debe ser el líder, no? ¿Cómo debe ser el que se cree sabio y entendido? O sea, todos nosotros. ¿Cómo debe ser? Al principio, bueno, antes de pasar ahí, dice Santiago, esta sabiduría, el siguiente versículo, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, no es esa. Luego, aquí hay una palabrita, de lo alto. ¿Cuál es esta sabiduría que viene de lo alto? ¿Por qué no dice de Dios? Aquí hay una conexión en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17 exactamente. Ajá. Sí, adelante. Hasta ahí. Sí que hasta ahí. Esto nos resuelve la duda, aunque quizás no la teníamos, pero esto viene de lo alto. Ese es un regalo de Dios. Quizás nos lo dijo así para que comprendiéramos que ese tipo de sabiduría la que nos está pidiendo es un regalo de Dios, ¿no? De hecho, creo que esta es la misma palabra que se usa en Juan 3 cuando dice el que nace de nuevo, ese es el que entra en los reinos de los cielos, ¿no? El nacer de nuevo, la palabra en griego significaría nacer de lo alto, ¿no? Como si fuera el don, como el don, ¿no? Entonces, dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, no es la que Dios te regala. ¿De dónde viene esta sabiduría? Dice, esta sabiduría, o sea, esta perspicacia, esta astucia que esta persona tiene, que se cree sabio, entendida, pero que tiene este carácter, eso no es lo que viene de Dios. Esto es una terrenal. ¿Qué significa terrenal? ¿Sí? Tenemos que encontrarlo, contrastarlo con
La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios, ¿de dónde viene? De lo alto, del cielo, de Él. Esa sabiduría en contraste de abajo, de la tierra, del mundo, del conocimiento del mundo, ¿no? Algunas personas podrían decir, no, ¿sabes cómo crecer la iglesia? Y tienen todos sus métodos, ¿no? Una vez me encontré con una persona, ¿sabes? Y me dijo así tal cual, ¿sabes cómo crecer la iglesia? En primer lugar debes tener baños, ¿sí? Dices, en primer lugar debes tener baños. Segundo lugar, debes tener estacionamiento. Y en tercer lugar debes tener buena música. Dices, ¿esa es sabiduría de lo alto? No. Ah, bueno, a esto se refiere. ¿Cómo haría crecer la iglesia a alguien del mundo? ¿Así? Pero eso no viene de Dios, ¿no? A eso se refiere, ese es el contraste. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Es bien diferente a la sabiduría del hombre, ¿no? También esta sabiduría es natural o, en Reina Valera, animal. Dice, ¿por qué dice animal? Por instinto quizás. En la NBLA dice natural. ¿Con qué vamos a contrastar esto? Natural o animal. Con espiritual. ¿Y cómo llego a esa conclusión? Quiero que me acompañen a 1 Corintios. 1 Corintios 3 o 2, creo que es 2. Sí, es 2. Vamos a leer desde el 6. Está muy bueno, la verdad. 1 Corintios 2, 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, otra vez la palabra, ¿no? Entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o también podría traducirse no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo o de este mundo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, en este caso, esa sabiduría ya estaba preparada para nosotros, para cuando creyéramos, ¿no? Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y aquí viene lo bueno. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y otra vez ya vieron, como si fuera el don. Este Espíritu proviene como un don de Dios, ¿no? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o en este caso sabiduría natural o animal, ¿no? Sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí viene, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El cambio el espiritual juzga todas las cosas. Hasta ahí. Bien, entonces dice que esta sabiduría que no proviene de lo alto es natural, es animal. ¿Qué significa eso? Que no tiene nada que ver con Dios. O sea, no, este tipo de sabiduría, enseñanza, conducta, la forma de conducirse y relacionarse con la iglesia, así como con ambición personal, con celos amargos, no es de Dios. Esto no es de Dios, así no es, ¿no? Sí, porque no las puede percibir, exactamente. Y diabólica. Cuando hablamos de diabólica, no queremos... El miércoles sufrió una duda. ¿Quiere decir que los cristianos, aunque sean inmaduros, pueden ser como guiados por el diablo para hacer sus cosas? Y la respuesta es que no. O sea, este pasaje no quiere decir esto, sino que más bien este tipo de sabiduría es el tipo de sabiduría que tiene el diablo. ¿Sí?
El diablo, como dice el dicho, no, ¿cómo dice el dicho? El diablo sabe más ajá, es más sabio por viejo que por ser diablo, ¿no? Ahí está, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es la forma de, o sea, no con pata, ¿sí? ¿Cómo es? No, no sé qué quieres decir, pero Ah, que no cuadra. No cuadra la sabiduría del diablo, empata. No empata la sabiduría del diablo con la sabiduría de Dios. Son totalmente diferentes, ¿no? ¿Cómo el diablo haría las cosas en una iglesia? Como el método, ¿sí? Y quizás sí pondrán una buena música. No quiero decir que todas las iglesias que tengan buena música es decirle a la gente lo que quiere escuchar, ¿sí? Atraer más gente y mantenerlas así, lo que quieren escuchar, ¿sí? Sí, aquí son bienvenidos todos, los amamos y obviamente hay verdades, o sea, el diablo hace eso, ¿no? Agarra una verdad, la tergiversa poquito y la manda otra vez, ¿no? Bueno. Entonces, dice, vuelvo a la pregunta de Santiago, ¿quién es sabio entendidos de ustedes? Demuéstralo, pero demuéstralo con sabia mansedumbre, que su conducta sea el obrar con sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos, o sea, tienen ese tipo de actitudes divisorias, no sean arrogantes y piensen que son sabios y mansos, sino que esa sabiduría que ustedes tienen, esa forma de conducirse, más bien es terrenal, natural y diabólica. O sea, no tiene nada que ver con Dios. Y sigue diciendo el siguiente versículo, creo. Porque donde hay celos y ambición personal, y creo que es obvio, ¿qué pasa cuando hay ese tipo de actitudes en unas iglesias? ¿Qué va a pasar? Va a haber divisiones, todos van a estar confundidos, así como ¿qué está pasando? No, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? Era buen servidor. ¿Qué pasó? No, tenía mucha gente a su cargo y mucha gente lo quería y ¿qué pasó? ¿No? Por eso la palabra dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura. Sí, claro. Sí. Dice, porque donde hay celos y ambición personal, allá hay confusión. Y confusión, es como que, ¿qué está pasando? No hay nada claro. O sea, es lo contrario a claro, ¿no? Confusión es como un agua turbia ahí estás en un río y le mueves todo así. ¿Qué va a pasar con el agua? Pues no hay nada. Dices, ¿qué hay aquí? Pero cuando la dejas asentar, todo está claro, ¿no? Es el contraste. Hay confusión y toda cosa mala. Bien, entonces, con ese tipo de actitudes, pues obviamente las iglesias van a estar así como que, ¿qué onda? Y van a estar divididas y van a estar siempre así, ¿no? Entonces, pero sigue diciendo, pero la sabiduría de lo alto, o sea, la sabiduría que viene de Dios, en primer lugar o primeramente, ¿cómo es? ¿Quién tiene sus anotaciones de los miércoles? Porque lo interesante de los miércoles es que vimos palabra por palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa pura? Limpio, modesto, perfecto, Transparente. Puede ser sin pecado, sin una intención escondida. ¿Sí? Ajá. Sí, tiene que ver eso, sin una intención escondida. O sea, ¿por qué hago las cosas? ¿Por qué voy a platicar con mi hermano? ¿Por qué le voy a ayudar? ¿Por qué le voy a ofrendar? ¿O por qué le voy a exhortar? ¿Por qué quiero servir? ¿Sí? ¿Cuál es mi intención? O sea, eso es conducta al final de cuentas. Entonces, lo que está Santiago diciendo es, o sea, si te crees sabio y entendido, así es, así es. Primero es puro, sin doble intención. ¿Ok? Limpio, o sea, no hay nada en tu conciencia que te diga que lo estás haciendo de otra manera, ¿no? Después, pacífica. ¿Qué es ser pacífico? ¿Cómo es una conducta pacífica? Hacer las cosas
arreglar la situación. O sea, como hacer las cosas para estar en paz. Pacífico tiene dos lados, ¿sí? El primer lado es no hacer guerra, no querer pelear, no querer, o sea, es pacífico. Y el otro lado, ¿cuál es el otro lado? ¿Se acuerdan? Ese es el lado negativo, no querer guerra, ¿sí? Y el lado positivo, crear paz, querer llevar la paz, buscar la paz, ¿sí? Con quien sea. Estamos en el primer contexto, la verdad es que es contexto de iglesia, donde nosotros tenemos algo en uno en contra de otro, tenemos algo en nuestro corazón unos con otros. ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿qué pasa si alguien tiene en el corazón algo contra alguien aquí en la iglesia? Se tienen que hablar, ¿no? No, pero ¿qué empieza a pasar cuando tengo algo en contra de alguien? Una, le empiezo a dejar de hablar, puede ser, ¿no? Lo empiezo a evitar, ¿sí? ¿Qué más? Puedo empezar a murmurar. La mente es bien traicionera. Después por ahí es que no me habló, está enojado conmigo, ya está hablando de mí, ¿no? Aquí la mente se va volando, ¿eh? Sí. Entonces, no es un carácter pacífico. Cuando tengamos algo contra alguien, es porque hay que tener en cuenta algo. Todos somos pecadores, ¿verdad? Y yo puedo ofenderlos. ¿Verdad que sí puedo ofenderlos yo? El pastor puede ofenderlos sin querer, ¿no? Y entonces, ¿qué se tiene que hacer para llegar a ser pacífico, tener una conducta pacífica? Pues hablar, con la intención de solucionar, ¿no? Esa es la actitud pura, la actitud limpia, ¿no? Y lo que el mundo nos enseña es no, ya. Vete, sí, hay muchas iglesias, ¿sí? Desgraciadamente, en este aspecto hay muchas iglesias. Porque es bien fácil que un hermano que tiene algo contra alguien se vaya a otra, ¿sí o no? Pero no debería ser así. Lo que tiene que hacer es hablar, ¿no? Y alguna vez nos pasó aquí, ¿no? Me acuerdo una vez, una hermana que le fue muy mal en su cabeza, empezó, ¿se acuerdan, no? Le dio como esquizofrenia, ¿no? Y entonces la hermana empezó a hablar, sobre todo de nosotros. Pero comprendimos, ¿no? Que estaba mal. Entonces lo que hicimos fue ir con ella, ¿no? Para hablar con ella. Y se solucionó y hasta la fecha estamos en paz, ¿no? Y eso es lo que debe suceder. Estar en paz al final de cuentas. No tener nada en contra, ¿no? Entonces, los dos lados. El negativo es no querer pelear. El positivo es, si hay pelea, hay que hacer lo posible para solucionarla. Bien. Después, amable. ¿Qué significa amable? Gentil y suave, ¿no? Nuestras conductas, a veces igual, a veces entre esposos, ¿no? A veces necesitamos más amabilidad, ¿no? A veces con nuestros propios hijos necesitamos más amabilidad, ¿no? Hay palabras ahí como, hay palabras alrededor de esta palabra amabilidad como apacibilidad. ¿Cómo es alguien apacible? Me imagino una laguna. Ajá, sí. Sí. Digo, no es una palabra que usemos mucho, ¿no? Apacibilidad, pero sí nos denota algo, ¿no? Y otra palabra también es afabilidad. ¿Qué es la afabilidad? Sí. ¿Se entiende cómo es este carácter, no? ¿Cómo es este carácter ya en uno contra uno? ¿Cómo es este carácter? Te dicen algo hiriente y ¿qué pasa? ¿Y cómo lo recibes? De una manera calmada. Como que, ¿sí? Con las ganas de expresar esa
situación, pero de una manera correcta. No como, por ejemplo, como la defensiva. Ok. Todo lo contrario, ser Excelente, sí. ofensivo. Mira, hoy Ani, ya conocen a Ani. Y hoy, no sé qué pasó, y me dijo, ya no te quiero. Y entonces dije, o sea, lo primero que pensé fue, tiene 3 años, ¿no? No sabe qué significa eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo podría ser mi actitud si me la tomara en serio, ¿no? Pero ¿cómo puede ser mi actitud si digo, está enojada, tiene 3 años? ¿Cómo sería mi actitud? Hasta le doy un abrazo, ¿no? Yo sí te quiero y así, ¿no? Eso podría ser una forma de amabilidad, de ser amable, de ser afable, apacible, ¿no? Después, esta la que sigue está muy buena. Y esta que sigue es muy retadora. Condescendiente. ¿Qué significa condescender? ¿Qué significa? Dispuesto a ceder, aceptar y ver. Esto es lo difícil. Dispuesto a ceder. Y miren, hermanos, como les decía al principio, cada quien generalmente somos sabios en nuestra propia opinión, ¿sí? Nosotros generalmente tenemos la razón, ¿sí o no? Generalmente, ¿sí o no? No, pero para nuestra percepción, generalmente tenemos la razón, ¿sí? Buscamos inclusive documentación que diga, mira. ¿Ya viste? Yo tengo la razón, sí, sí. Exacto. Entonces, condescender no significa que no tenga la razón. Condescender, ¿qué significa? No darle importancia a tanta Que aunque no tengas la razón, eso no importa. No importa. No, y vimos el miércoles, ¿no? Mira, en YouTube, si se meten a YouTube, hay muchos debates cristianos. ¿Sí? Muchos. Y muchos debates cristianos son entre cristianos y no creyentes, ¿no? Entonces dices, ¿qué sentido? El debate realmente es querer conservar la razón y argumentar que tiene la razón. Los debates no van a llevar a nada, realmente, no llevan a absolutamente nada. Exactamente, el debate es una pelea. El debate no es este carácter, no tiene este carácter cristiano. ¿Sí? Entonces, condescender es, la verdad es que el otro día estábamos, Alexis y yo, debatiendo, estábamos peleando acerca de, ¿te acuerdas de la música hecha por inteligencia artificial? ¿Te acuerdas? Que si estaba bien, si mal, o que si los artistas, qué onda, era arte, ¿no? Y al último dijimos, la verdad es que esto no importa nada, da igual. Condescender es como que no importa, este punto realmente no importa, ¿sí? Ahora, es diferente cuando se toca cosas serias. a eso voy. Judas dice, bueno, vamos allá. Judas, capítulo 1. Contienda, sabe que por la razón. Sí, exacto. Contiendan ardientemente por la fe. Hay cosas que realmente no importan, ¿sí? Y hay cosas que sí importan mucho. Judas 1. Sí. 3. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y digo, no, pues, ¿tengo que ser amable, pacífico, condescendiente o tengo que ser así? Bueno, aquí es donde se mete el punto, el tema. ¿Cuál es el tema? Vamos a poner ejemplos. Si alguien llega aquí y dice, no, Jesús no es Dios, ¿vamos a condescender? ¿Vamos a ceder a lo que dice?
Pues no, porque eso no se toca. Esa es base de nuestra fe. Si por ejemplo llega y nos dicen, ¿sabes qué? Puedes pedir la salvación, bueno, incluso eso, ¿no? Quizás, fíjate que Jesús ya pagó por todo y entonces no importa lo que hagas. ¿Sí? ¿Cómo? Antinomianismo. Dices, no, la Biblia es bien clara, es bien clara. Entonces quizás la base por la cual vamos a contender ardientemente por la fe es por lo que está escrito, que no está a discusión y que puede empezar a destruir el cristianismo, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo les digo, desde hoy, la verdad es que ya vi que ir al cine está mal, es pecado. Dices, a ver, vamos a ver, ¿no? Y vamos a platicar. Y entonces dices, pues no, o tomar es pecado, lo vimos el martes, ¿no? Beber es pecado. Dices, no es pecado. Es que aquí dice, y el otro dice, bueno, es que aquí dice también esto, ¿no? Entonces podemos, ceder. Y es el punto de Pablo en Romanos 14 y en 1 Corintios, creo que 9, no me acuerdo, por ahí. Donde dice, bueno, si para ti comer carne está mal, es pecado, pues no comas carne. Pero no juzgues al que come carne, ¿no? O sea, como que cada quien sabe cómo se dirige con Dios, ¿no? Pero esto sobre todo en cosas que son a consideración de la conciencia de cada uno. Pero hay cosas que no se debaten, hay cosas que son firmes de nuestra fe, ¿no? Ya están, nuestra declaración de fe, ¿no? Esas cosas no se debaten, ¿no? Otro punto puede ser la escatología, ¿no? Los eventos futuros. ¿Qué va a pasar? Bueno, eso sí se debate, la verdad. Eso no sabemos a ciencia cierta qué sucederá. Entonces, pero, hermanos, ¿han visto las peleas en redes? En Facebook o en comentarios donde uno cree que va a venir el Señor antes de la tribulación y otros que no hay milenio, y entonces la gente, los cristianos mismos se pelean fuerte ahí, fuerte. Entonces no tiene este carácter cristiano donde dices, pues no sabemos todavía bien, ¿no? Pero vamos a ponerlo más en nuestro día. ¿Qué es ser condescendiente con nuestros hermanos? ¿En qué aspectos es ser condescendiente con nuestros hermanos? Creo que es como ponernos en sus zapatos. Ok. O sea, dice, no se crean sabios, o sea, no te crees sabio, o sea, si tú te crees más sabio que otro y el otro está haciendo un error, pues también es entender que no, o sea, así como tú esperas que otro hermano que es un maduro tenga esa consideración contigo, ¿no? Sí. Como decir, ok, entiendo, pero sin orgullo. Sí. Si voy a tener paciencia con mi hermano. Sí, exacto. Una vez escuché una afirmación y creo que es muy buena, que dice, si dos hermanos están peleando, ¿quién está en lo correcto? Quien ya no quiera pelear y conservar la hermandad. Da igual, muchas peleas dan igual. Lo más importante es el carácter de querer conservar la paz entre los dos, ¿no? Después dice, lleno de misericordia. O sea, este tipo de conducta sabia, mansa, es llena de misericordia. ¿Qué es ser misericordioso? ¿Qué es ser misericordioso? Si, por ejemplo, alguien Sí, claro, y ayudar es parte de una misericordia. ¿Qué más? Piensa cómo nuestro Señor es misericordioso con Sí. nosotros, que aunque no lo merezcamos, Ajá, exacto. sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, todo lo que nos da, todo lo que nos dice, perdón, Sí. eso es gracia. O sea, Sí, nos da, aunque no lo merezcamos, da igual. Dice que nos da sin esperar nada a cambio. Sí, bueno, esa actitud misericordiosa es la que nosotros debemos tener, ¿no? Es donde, el hermano merece perdón. No, tú también, tú lo mereces. No. Entonces dalo. O sea, tiene que ver con perdón, tiene que ver con
no saber, no pensarte mejor que Él, porque todos estamos iguales. Entonces es como, pues, con nuestros familiares no cristianos, ¿no? A veces podemos ser muy duros, ¿no? Porque pensamos que nosotros lo estamos haciendo bien. Y de alguna manera sí, porque Dios nos está ayudando, ¿no? Pero no es por nosotros, es porque Dios nos está ayudando. Entonces, ser misericordioso es extender la misericordia hacia los demás. De hecho, la palabra misericordia, muchos le han puesto este significado: no darte lo que mereces, ¿no? Por misericordia, Dios no nos mete en el infierno. ¿Sí? Dice, hay un versículo, no me acuerdo dónde es, creo que está en Isaías. Dice, por mi misericordia, algo así dice, no ha sido consumido. O sea, desde cuánto tiempo atrás Dios nos debía haber consumido en su ira. Desde el primer pecado. Sí, de niños, de bebés casi, ¿no? Y por su misericordia no hemos sido consumidos, ¿no? Entonces, ¿cómo extendemos eso hacia los demás? Excelente. Sí, está por ahí, por donde dice su misericordia es nueva cada mañana, ¿no? ¿Cómo extendemos ese tipo o ese estilo de misericordia hacia los demás? Hacia mi familia, hacia mis amistades, o hacia mi esposo, esposa, hacia mis hijos, ¿no? O sea, a veces queremos que nuestros hijos sean bien así, como pues estamos enseñando la palabra de Dios. A veces queremos que sean como nosotros ni hemos sido, ¿no? Entonces somos bien inmisericordes, ¿no? Entonces es como, creo yo que tiene que ver mucho con entender qué somos, ¿no? Somos pecadores. También mi familiar es pecador. Y si yo de alguna manera he llegado a hacer algo o a dejar cierto pecado, no ha sido por mí, ha sido por Él, porque Dios me extendió su misericordia y ruego que le extienda su misericordia a Él. Y mientras Dios extiende su misericordia a Él, o si mientras Dios hace crecer a mi hijo o a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano en Cristo, ¿cuál va a ser mi actitud hacia Él? Llena de perdón, llena de paciencia, de tolerancia, ¿no? Sabiendo que pues Dios nos hace crecer, ¿no? Bueno, ahora, eso es misericordia. ¿Y qué es estar llenos de eso? ¿Qué es estar llenos de eso? ¿Se da cuánto se lo puedes aplicar? ¿Cómo? O sea, el taller de misericordia es cuando ya haces una práctica y ya... No, creo que no, porque la llenura tiene que ver con abundancia. O sea, es ser abundantes en eso. ¿Y cómo es la abundancia? A veces, no sé si les ha pasado, pero a veces escogemos con qué ser misericordiosos y con qué no. ¿No? Entonces, no, es como, hay misericordia de más, ¿no? O sea, te perdono de más, tengo paciencia de más contigo, tolero de más contigo. Eso es ser lleno de. Ahora, después también dice, y lleno de buenos frutos, la siguiente palabra, lleno de buenos frutos. O sea, lleno de buenas acciones, actitudes, ¿no? Esa sabiduría es así. O sea, no es miren, en cuanto a los frutos. Dice Mateo 7, por su fruto los conoceréis. ¿Verdad que sí dice así? Entonces, a veces pensamos, hay hermanos que dicen, yo sí hablo la Biblia, pero ni vienen, ni se comportan como cristianos. Entonces digo, bueno, el leer la Biblia es algo, ¿no? O a veces hay hermanos que, pues yo no leo la Biblia y a veces vengo a la iglesia, pero pues sí trato bien a mis hijos, ¿no? Y entonces como que si lo vieras el árbol y vieras sus frutos, dirías, no, pues no sé de qué es, porque casi no hay frutos, ¿no? O el fruto está muy chiquito, no sé. Entonces cuando hablamos de llenos de buenos frutos, no hablamos de así como que, no sé, la verdad es que no sé ni qué es, ¿no?
cuando hablamos de frutos, o esta parábola de por sus frutos los conoceréis, habla de abundancia. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces ves y dices, ese es un limón, claro, desde aquí se ve, ¿no? Ese es un guamúchil, los guamúchiles son inconfundibles, ¿no? Ese es un guamúchil, sí, y velo, está lleno de fruto, obviamente, ¿no? Es un guamúchil. Entonces, cuando hablamos de llenos de buenos frutos, no hablamos así como que, pues hace algo cristiano, pero eso no significa que sea cristiano, ¿no? O sea, ¿cuántas personas vienen a la iglesia? Y no me refiero a esto, sino en general, que no son cristianas. Pues hay muchas realmente. O sea, y Jesús lo confirma, ¿no? Pero bueno, eso es llenos de buenos frutos, o sea, llenos de buenas acciones todo el tiempo, todo el tiempo. Es lo que los caracteriza, ¿sí? Sin vacilación. Esa está buena. Cuando hablamos de sin vacilación, bueno, los que tienen apuntes, ¿ya los guardan? ¿O los tienen todavía? ¿Qué significa sin vacilación? No oculta, no aparece. Ok. Bueno, esas están como juntas, ¿no? Bueno, esa es sin hipocresía. Sin vacilación vendría a ser sin duda, sin dudarle, ¿no? Sin incertidumbre, así como que, oye, ¿le hago esto o no? ¿Hablo con él para solucionar las cosas o no? Ay, no sé. ¿Y si pasa esto y si me golpea? O sea, no, tú haz lo que debes de hacer, ¿no? Así es la sabiduría que viene de lo alto. Tú haz lo que debes de hacer, sin vacilación. Dale, así como va. Y ahora sí, sin hipocresía, sin motivos ocultos, ¿sin qué más dijiste, Cintia? Sin apariencia, ¿no? Que eso vendría a ser lo contrario, o sea, la sabiduría que viene de abajo, ¿no? Satanás siempre ha estado aparentando, siempre, él se viste como ángel de luz, siempre. Desde el principio en el árbol del bien y del mal, él le hizo aparentar cosas que no, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la pureza, con la limpieza, sin motivos ocultos. O sea, yo no hago las cosas para que me vean, yo no hago las cosas para hacerte sentir bien y tengo un motivo oculto acá para que me ames, o sea, no. Entonces, bueno, todo eso es el carácter. Miren, si regresamos a capítulo 3 de Santiago, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Y qué sabia mansedumbre? Lo que acabamos de describir. Todo eso es sabia mansedumbre. Pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y podríamos decir, este es un carácter pacífico. Hermanos, el creyente está llamado a ser pacífico, a tener un carácter amable, no contencioso, no peleonero. El cristiano está llamado a ser condescendiente, a ceder primero antes que pelear. Primero, a no ser que la palabra esté en juego. ¿Se acuerdan el carácter de Jesús que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde? No volteó y no hizo un látigo acá, o sea, ¿por qué? Porque la gloria de Dios estaba en juego, no tu propia gloria. Cuando lo blasfemaron a él, le escupieron, ¿qué hizo? No, cuando ¿se acuerda? Esto bien feo. Le tapan la cabeza, le dan puñetazos. Solo imagínense a nuestro Señor. Y le preguntan quién te golpeó, a ver si sabes. Y le empiezan a escupir y todo eso. Y dices, ¿y qué hizo él? Nada. Pero cuando se trata de la gloria de Dios, ¿qué hizo él? Se enoja. Y lo demuestra muy bien. ¿Okay? Entonces es el punto. O sea, cuando nos dañan, cuando nos ofenden, porque suele pasar y pasa, hermanos. A lo mejor aquí no ha sucedido nada o mucho, pero estén preparados. Sí, porque somos pecadores conviviendo con pecadores. Nos van a ofender. Esténse preparados. No se sorprendan de que alguien los ofendió. Va a suceder. Esténse preparados. ¿Y cómo vamos a actuar? Con sabia mansedumbre. Así, o sea, pacíficos, amables, condescendientes, tratando de hacer las cosas, de arreglar las cosas pacíficamente, ¿no?
Por último dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan? Es una ilustración muy bonita. Imagínense una tierra. Aquí está la tierra, ¿no? Y entonces tú quieres un fruto, el fruto de la justicia. Y no estamos hablando de la justicia como para darle a cada quien lo que merece. Estamos hablando de la justicia como rectitud. Tú quieres sacar ese fruto para ti. ¿Ok? La rectitud. ¿Y entonces qué tienes que hacer? Sembrar una semilla. ¿Cómo vas a sembrar esa semilla? En paz, dice. Y la semilla cuyo fruto es la rectitud se siembra en paz. ¿Quieres ser recto? Ser recto significa básicamente es el carácter que Dios quiere para ti. ¿Quieres ser así? Siembra ese carácter recto haciendo la paz todo el tiempo. Todo el tiempo. La semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Hermanos, la paz o ser pacífico es un carácter fundamental del creyente. Ser peleonero no es cristiano. No es cristiano. Y tan solo podríamos ver a Jesús, definitivamente, que es manso y humilde. Podemos ver a Pablo. ¿Cómo era Pablo? Sí, tenía su carácter, pero él amaba hacer la paz con todos, ¿sí? Y no dejaba la honra hacia Dios. O sea, cuando se tenía que poner así, firme, se ponía. Pero con los hermanos siempre era pacífico. Le rogaba. Fíjense lo que dice, fíjense este carácter. Vamos a Filemón, por favor. Fíjense. Pues vamos a leer, aprovechando que está chiquita, ¿no? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿A quién? ¿De quién? De Filemón, ¿no? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, y aquí viene la exhortación del hermano, que no parece exhortación, ¿verdad? Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Estamos hablando de un apóstol, hermanos, que tiene toda la autoridad para mandar. El problema es que este hermano Filemón, pues tenía un esclavo que lo defraudó, ¿sí? Y huyó, ¿no? Y entonces cada quien se hizo cristiano por su parte, ¿no? Creo que es Onesíforo. A Onésimo. Este hermano defraudó a su amo, ¿no? Y en esa época no era de menor importancia. ¿Qué es lo que hace Pablo? Tiene autoridad de mandarle, recíbelo. Tú recíbelo, pero no le manda, sino ¿qué hace? Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo,
Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Dices, oye Pablo, tú tienes toda la autoridad. Sí, tiene la autoridad, pero no lo está usando. ¿Qué está haciendo Pablo? Está usando de ruegos. ¿Sí explico? ¿Vemos en Pablo una actitud peleonera? No. Vemos una actitud de ruegos. Una actitud tan pacífica si tú quieres. O sea, obviamente en todo esto Pablo está queriendo decir es lo que conviene, ¿no? Pero si tú quieres. ¿Eso es ceder o no? Pablo estaría demostrando este carácter manso, sabio, aquí, totalmente. Es puro, pacífico, amable, condescendiente. O sea, es condescendiente, le está diciendo si tú quieres. Dice, pero nada quise hacer sin tu conocimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Eso es lo que hacen los cristianos, ¿no? Así que si me tienes como por compañero, recíbele como a mí mismo. O sea, así. Y fíjense, si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Y dices, Pablo. Entonces el carácter del cristiano realmente es pacífico. No es peleonero. Ahora, la exhortación de Santiago es, ¿alguien se considera sabio y entendido? ¿Sí? Sí, entonces ya voy a decir que no. Háganlo así. Pero también es otra forma de decir, alguien se cree cristiano y un buen cristiano. Alguien se cree maduro. Todo está aquí dentro. Alguien se cree maduro, ¿sí? Pues si tiene otras actitudes, nos engaña. Y nos explica cómo es la actitud cristiana, ¿no? Entonces, bueno, eso es el pasaje de hoy. Y como para conclusión, ¿qué concluyen? A ver, dígame sus conclusiones acerca del carácter cristiano pacífico. Creo que no está mal querer conocer mucho más y querer servir más y todo, pero tenemos que estar muy atentos de nuestro corazón. Porque podemos engañarnos y o sea, ya cuando empezamos a que hay el novio o lo que sea, pensamientos que pueden pasar, ya tenemos que tener nosotros un poco rojo de que qué padre que sepas mucho, qué padre que seas muy sabio, qué padre que sirvas, pero cuidado con qué motivación. Exacto, muy bien. Cintia. Dios nos pone en una posición en la cual no se nos debe de olvidar por dónde debemos estar. Sí. De la humildad. No Sí. se siente más que nadie. Siempre ser apacible, tranquilo, porque de todo se aprende. Y Dios utiliza a las personas de distinta manera y no se siente más. Amén. Es muy bueno, sí. Eso es algo, híjole, sí, es una realidad. Y miren, hay algo que dice Jesús. Dice, eso se lo saben, ¿no? La mies es mucha y los obreros pocos. Y ese es un ejemplo de lo que voy a decir. Porque cuando lo dijo Jesús, se quedó plasmado en la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Ok. Yo quiero que me acompañen a Lucas. Lucas capítulo 13, por favor. Lucas 13. Versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén.
Y alguien le dijo, Señor, fíjense la pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué está preguntando esta persona? ¿Qué está preguntando? 13, 22, 23 ya. ¿Qué es lo que está preguntando esta persona? Sí, eso es lo que está preguntando. ¿Son pocos los cristianos? ¿Y cuál es la contestación de Jesús? Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermanos, está escrito. Si pudiéramos poner el 100%, eso es una vaga idea, ¿no? Pero si imagínense una iglesia de 1000 personas, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús aquí en cuanto a esa iglesia de 1000 personas? La mayoría no son cristianos. La mayoría no son cristianos. ¿Sí? Eso es una verdad básica, ¿no? Y está escrito. Entonces, ¿cuál es la exhortación de nuestro Señor? Esfuércense. Si lo ponemos acá en la exhortación de Santiago es, ¿no tienes este carácter real? Esfuérzate. Y obviamente, con eso termino, obviamente no viene de ti, porque alguien va a decir, me voy a esforzar más, me voy a esforzar más. No viene de ti. ¿Por qué qué? Porque viene de lo alto. El Señor Jesús murió por eso, para que nosotros pudiéramos tener ese carácter. Y si a alguien de nosotros le hace falta, obviamente a todos nos falta, obviamente, pero algunos podemos decir, oye, no estoy creciendo nada, no estoy creciendo nada en este carácter. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Señor, ayúdame. ¿Y qué va a hacer? ¿Que ya va encaminado? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a seguir, porque todavía me falta muchísimo. Entonces, tenemos que reconocer que este carácter no viene de nosotros, proviene de lo alto. Proviene de lo alto, o sea, no es terrenal, es espiritual y se le da a los que somos espirituales. O sea, ¿quiénes son los espirituales? Los cristianos. No habla de madurez ni inmadurez, habla de cristianos y no cristianos. Y no es diabólico, es celestial, proviene de allá. Él lo da, pero hay que pedírselo y esforzarnos en pedirlo y esforzarnos en, si ya lo pedimos, entonces actuar. Y Dios va a estar proveyendo ese carácter. Entonces ahí el esforzar no es que con tus propias fuerzas vas a ser recto, sino el esforzar que se pide porque con mediante el esfuerzo. Y todo el Sí. tiempo estar el necesitar de Dios. Dependiendo de Dios, exactamente. Les voy a dar un acróstico rápido. El acróstico se llama ROCA, con doble A, por si quieren escribirlo. La R es, reconoce que tú no puedes, ¿no? ¿Cómo dice Juan 15:5? Si alguno no está en mí, no. Permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden hacer, ¿no? No podemos, hay que reconocerlo. Oye, es que yo tengo este carácter y necesito hacer algo. Reconoce que tú no puedes. No, tú no tienes el poder ni la capacidad. No tienes eso. La O de roca. Ora. Señor, ayúdame por favor. Sin ti no puedo. No, y eso es, hermanos, eso es diario. Diario, porque todo el tiempo se nos presentan situaciones donde fallamos. Entonces es diario. Ora, hermano. Señor, ayúdame, yo no puedo. Suple esto a mí. O sea, ¿cómo se dice? Provee esto en mí. Yo no lo tengo, pero sí lo quiero y lo necesito para poder hacer lo que tú quieres. La C de roca. Confía. ¿Cristo pagó por este carácter? ¿Sí? Sí pagó por eso. Sí. Y confía en promesas que Jesús pagó por sangre. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es que yo era así. No, ya no eres así. Confía en eso, confía. Considérense muertos al pecado, porque Cristo pagó. Si están muertos en Cristo, sepultados en Cristo, bautizados en Cristo, confía, considérate muerto al pecado.
Confía. Confía en algo bien específico. Y eso usa tu Biblia, ¿no? Estudia tu Biblia. La primera A, actúa. ¿Cuál, perdón? Es con doble A, no con doble C. Sí. La primera A es actúa. Dios no lo va a hacer por ti. Y aquí es donde solemos confundirnos bastante. Ay, pero es que Él no me lo da. Es que Él no hace eso. Espérate, ¿ya estás actuando tú? ¿Sí? Actúa tú. Tú refrena tu lengua. Tú intenta ser pacífico y Dios te lo va a estar proveyendo todo el tiempo. Inténtalo tú. Tú eres el responsable de tu propia santidad. Y aunque no puedas, tú eres el responsable. Por eso tienes que depender de Dios. Y la última A es agradece. Cada que veas que Dios está haciendo algo, Señor, gracias porque tú fuiste. Gracias. Tú lo hiciste. Gracias. Y ahí entonces mantenemos el equilibrio todo el tiempo. Señor, viene de ti, pero yo voy a actuar. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este mensaje, esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender el carácter cristiano pacífico, Señor. Y ayúdanos a entender que ser peleoneros no es cristiano. De ninguna manera. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a crecer en este carácter. Mi Padre, ayúdanos a entender que es mi responsabilidad. Pero con tu ayuda, dependiendo de ti, pero mi responsabilidad. Obra en mis hermanos también. Obra en los que no vinieron, que vayan a escuchar el mensaje después, Señor. En nombre de Jesús, amén.